Mi nombre es Diego Alberto Montagalván, estudio la carrera de Ingeniería de Sistemas en el Instituto Tecnológico de Matamoros. En este video expondré la unidad 7, Base de Datos Orientada a Objetos, de la materia Fundamentos de Base de Datos, impartida por el profesor Víctor Manuel Reyes Loredo. Como podemos ver, encontramos aquí nuestro temario: visión general, tipos de datos complejos, tipos estructurados y herencia en SQL, herencia de tablas, tipo de regla en el conjunto en SQL, identidad de los objetos y tipo de referencia en SQL, implementación de las características OR. Iniciaremos con el 7.1, visión general. En una base de datos orientada a objetos, la información se representa mediante objetos como los presentes en la programación orientada a objetos. Cuando se integran las características de una base de datos con las de un lenguaje de programación orientado a objetos, el resultado es un sistema gestor de base de datos orientado a objetos. Las bases de datos orientadas a objetos se diseñan para trabajar bien en conjunción con los lenguajes de programación orientados a objetos, como Java, C, Visual Basic y C++. Las bases de datos orientadas a objetos usan exactamente el mismo modelo que estos lenguajes de programación. Más que nada, el orientar a objetos también busca una manera de economizar, ya que es una manera más fácil y más rápida de crearlas, en conjunción con esto, con las bases de datos, ya con un lenguaje de programación, ayuda a que sea más ágil y más económico. Todos los valores de tipos de datos pueden agruparse en dos categorías principales. Aquí podemos ver lo que simples o complejas. Más nada, vamos a basarnos en las simples, ya que se busca dentro de las orientadas a objetos buscar algo más sencillo y más fácil. Un valor simple o de tipo de datos simple es un valor que ActionScript almacena en el nivel más bajo de abstracción. Esto significa que las operaciones con tipos de datos simples son generalmente más rápidas y eficientes que las operaciones realizadas con tipos de datos complejos. Los siguientes datos, aquí tenemos algunos ejemplos que definen un conjunto de unos o varios valores simples: booleano, nulo, número, cadena y no definido. Pasamos al 7.2, que son tipos de datos complejos. Los modelos de base de datos tradicionales, relacional, red y jerárquico, han sido capaces de satisfacer con éxito las necesidades en cuanto a bases de datos de las aplicaciones de gestión tradicionales. Sin embargo, estos presentan algunas deficiencias cuando se trata de aplicaciones más complejas o sofisticadas, como por ejemplo el diseño y fabricación en ingeniería, CAD, CAM y SIM, los experimentos científicos, los sistemas de información geográfica o los sistemas multimedia. Los requerimientos y características de estas nuevas aplicaciones, estos difieren en gran medida de las típicas aplicaciones de gestión. La estructura de los objetos es más compleja. Las transiciones son de larga duración. Se necesitan nuevos tipos de datos para almacenar imágenes y textos, y hace falta definir operaciones no estándar específicas para cada aplicación. La orientación a objetos ofrece flexibilidad para manejar algunos de estos requisitos y no está limitada por los tipos de datos y los lenguajes de consulta de los sistemas de base de datos tradicionales. 7.3. Tipos de estructurados y herencia en SQL. Los tipos estructurados permiten representar directamente los atributos compuestos de los diagramas ER. Por ejemplo, se puede definir el siguiente tipo estructurado para representar el atributo compuesto, nombre, con los atributos componentes, nombre y pila. Aquí dice que creamos el tipo nombre, que el nombre pila, que va a ser va a contener hasta 20 caracteres, los apellidos también. De manera parecida, el tipo estructurado siguiente puede usarse para representar el atributo compuesto, dirección. Crear lo que es dirección, la calle, la ciudad y el código postal. Aquí en SQL estos tipos se denominan tipos definidos por el usuario. Las especificaciones final indican que no se puede crear subtipos de nombre, mientras que la especificación no final de dirección indica que se pueden crear subtipos de dirección. Ahora se pueden usar estos tipos para crear atributos compuestos en las relaciones. Con solo declarar que un atributo es de uno de estos tipos, por ejemplo, puede crear una tabla de cliente de la siguiente manera. Se crea la tabla de cliente con el nombre y dirección y fecha de nacimiento. O bien, realizar una estructura más del tipo cliente y generar la tabla a partir de ella. Se crea del tipo cliente, se llama lo que es nombre y dirección,
y la fecha de nacimiento. Y se crea la tabla cliente de tipo cliente. De ahí es lo que nos dice, se genera la tabla a partir de ella. Se puede tener acceso a los componentes de los atributos compuestos usando la notación punto. Aquí por ejemplo, nombre.nombre. La pila devuelve el componente nombre de la pila del atributo nombre. Podemos ver aquí que dice que selecciona nombre, punto apellido, dirección, punto ciudad, y de ahí de donde se devuelve el dato, el componente de la tabla cliente de donde se pide. Herencia. La herencia puede hallarse en el nivel de los tipos o en el nivel de las tablas. En primer lugar se considera la herencia de los tipos y después el nivel de las tablas. Herencia de tipos. Los tipos derivados heredan los atributos de superclase. Los métodos también se heredan por sus subtipos, al igual que los atributos. Sin embargo, un subtipo puede redefinir el efecto de un método declarándolo de nuevo. Y esto será lo que se conoce como sobreescriturado del método. Supóngase que se tiene la siguiente definición del tipo para personas. Aquí lo podemos ver que es persona, nombre y dirección. Puede que se desee almacenar en la base de datos información adicional sobre las personas que son estudiantes y sobre los que son profesores, dado que los estudiantes y profesores son personas. Se puede usar la herencia para definir en SQL los tipos estudiante y profesor. Aquí podemos ver un ejemplo que tenemos del estudiante que se saca de persona y del de profesor también, que dice que se extrae desde persona. 7.4. Herencia de tablas. Cada tabla almacena la clave primaria que se puede heredar de una tabla padre y los atributos definidos localmente. Los atributos heredados, aparte de la clave primaria, no será necesario guardarlos. Podrán obtenerse mediante una reunión con la supertabla basada en la clave primaria. Las subtablas de SQL se corresponden con el concepto de especialización, generalización, de entidad-relación. Por ejemplo, supóngase que se define la tabla personas de la siguiente manera. Crear tabla personas de persona. A continuación, se pueden definir las tablas estudiantes y profesores como subtablas de personas de la manera siguiente. Se crea la tabla estudiantes de la supertabla estudiante de la clase personas y creamos la tabla profesor, la supertabla profesor de la tabla personas. Aquí donde dice que se manda a llamar. 7.5. Tipo de arreglo multiconjunción en SQL. SQL soporta dos tipos de conjuntos array y multiconjuntos. Los tipos array se añaden en SQL en 1999, mientras que los tipos multiconjuntos se agregaron en SQL 2003. Un multiconjunto es un conjunto no ordenado en el que cada elemento puede aparecer varias veces. Supóngase que desea registrar la información sobre libros, incluido el conjunto de palabras clave para cada libro. Supóngase también que se hará almacenar el nombre de los autores de un libro en forma de array. A diferencia de los elementos de los multiconjuntos, los elementos de los array están ordenados, de modo que pueden distinguir el primer autor del segundo autor, etc. El ejemplo siguiente ilustra una manera en la que se puede definir en SQL estos atributos como array y como multiconjuntos. Creaciones de los valores de los conjuntos. En SQL en 1999 se puede crear un array de valores de esta manera. Array es Silverstar Core Source. De manera parecida se pueden crear un multiconjunto de palabras clave de la manera siguiente. Multiset. Por lo tanto, puede crear una tupla definida con la relación libros como insertar en libros los valores array y new y multiset. Que en array vemos que viene como santos que son los autores. En new es la casa editorial, el nuevo editor que viene lo que es la casa editorial, que es McGraw-Hill en Nueva York. Multiset son los nombres del libro. Análisis sintáctico, análisis. 7.6. Identidad de los objetos y tipos de referencia en SQL. Los lenguajes orientados a objetos ofrecen la posibilidad de hacer referencia a objetos. Los atributos de un tipo dado pueden servir de referencia para los objetos de un tipo concreto.
Por ejemplo, en SQL se puede definir el tipo de departamento con el campo nombre y el campo director, que es una referencia al tipo de persona, y la tabla de departamentos del tipo de departamento de la manera siguiente. Se crea el tipo de departamento, nombre y director. 7.7. Implementación de las características OR. Los sistemas de base de datos relacionales orientados a objetos son básicamente extensiones de los sistemas de base de datos relacionales ya existentes. Las modificaciones resultan claramente necesarias en muchos niveles de sistema de base de datos. Las interfaces de programadores de aplicación como OBC y JDBC se han extendido para recuperar y almacenar tipos estructurados. Por ejemplo, JDBC ofrece el método getObject que devuelve un objeto JavaStruct a partir del cual se puede extraer los componentes del tipo estructurado. También es posible asociar clases de Java con los tipos estructurados desde SQL y JDSB. Puede realizar conversiones entre los tipos. Lenguajes de programación persistentes. Los lenguajes de las bases de datos se diferencian de los lenguajes de programación tradicionales en que trabajan directamente con datos que son persistentes, es decir, los datos siguen extendiendo una vez que el programa que los creó haya concluido. El acceso a las bases de datos es solo un componente de las aplicaciones del mundo real, mientras que los lenguajes para el tratamiento de los datos como SQL son bastante efectivos en el acceso a los datos. Se necesita un lenguaje de programación para implementar a otros componentes de las aplicaciones como las interfaces de usuario o la comunicación con otras computadoras. Por el contrario, en los lenguajes de programación persistentes, el lenguaje de consultas se halla totalmente integrado con el lenguaje anfitrión y ambos comparten el mismo sistema de tipos. Los programadores que usan lenguaje de consulta incorporados son responsables de escritura de código explícito para la búsqueda en memoria de los datos de base de datos. Si se realizan actualizaciones, los programadores deben escribir explícitamente el código para volver a guardar los datos actualizados en la base de datos.